Osiris de León. Vamos a conversar con el Claro que sí. ingeniero Osiris de León. Buenos días, Osiris. Buenos días, Julio. Buenos días, José. Buenos días a todo el equipo de Sol de la Mañana. Encantado de estar en comunicación con ustedes tempranito aquí para hablar de estos temas. Vamos a resumir hasta ahora qué fue lo que ocurrió el pasado sábado en Haití. En Haití hubo un terremoto de magnitud 7.2 a lo largo de la falla Plantain Garden, que es lo que llamamos en el territorio dominicano falla de Enriquillo. Esa misma falla que pasa por Jimaní, que pasa por Duvergé y que pasa por Barahona, que en el año 1751 destruyó a Asua, es la misma falla que el 12 ¿Qué año, Siri? 1951. No, 1751. Ah, 1700, ok. Destruyó a Asua. Sí, esa falla destruyó a Puerto Príncipe el 12 de enero del año 2010 y en esta ocasión rompió al oeste de Puerto Príncipe, cerca de la zona de Lecay, de Jeremí. Esa falla es un segundo lineamiento tectónico regional que es paralelo a lo que José Laluz estaba explicando ahora de el contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa tectónica del Caribe que pasa al norte de Montecristi, de Puerto Plata y de Samaná. Ese es el primer lineamiento, pero ese empuje hacia el este, fruto de que la placa tectónica de Cocos empuja la placa tectónica del Caribe, produjo un segundo lineamiento de rotura, una segunda falla, y esa segunda falla que viene desde la frontera entre México y Guatemala, atraviesa Jamaica, entra por la península sur de Haití, corta longitudinalmente por la zona central, la península sur de Haití, todo lo que es el sistema montañoso de Le Massif de la Serie y Le Massif de la Haute, pasa justo en el borde sur del pueblo o la ciudad capital de Haití, que es Puerto Príncipe, y de ahí sigue para Jimaní, para Duvergé y para Barahona. Esa falla recibe permanentemente un fuerte empuje desde el lado oeste, que es el lado del Pacífico, y como el Pacífico empuja la placa del Caribe hacia el este, esta falla, que es nuestra falla sur, al igual que nuestra falla norte, que es la que pasa al norte de Puerto Plata y de Samaná, recibe mucha compresión. A eso se suma una compresión que viene desde la placa tectónica de Sudamérica, que comprime hacia el noreste la placa del Caribe. Por tanto, esta placa, en lo que es el extremo suroeste de nuestra isla, recibe dos empujes de compresión. Uno que viene de oeste a este, desde la zona del Pacífico, atravesando Centroamérica para entrar en contacto con la placa del Caribe, porque Centroamérica es parte de la placa tectónica del Caribe, y otro que viene desde la parte sur, como si Venezuela y Colombia estuvieran empujando hacia el Caribe. Wow. Osiris, ¿cuál es la diferencia entre una placa y una falla? Una falla puede estar dentro de una placa sin ser una placa. Por ejemplo, aquí en territorio dominicano, todos nosotros estamos, al igual que Jamaica, al igual que Puerto Rico, al igual que las Antillas Menores, al igual que la parte norte de Venezuela y de Colombia, y al igual que todo Centroamérica, dentro de una placa, que es la placa del Caribe. Ahora, dentro de esa placa del Caribe, cuando tú tomas la Hispaniola, que es nuestra isla, tú tienes un segmento de placa. Esa línea que ustedes están mostrando ahí en color morado, sí, son las dos líneas que pueden producir terremotos superiores a 7. De las 14 fallas que ustedes originalmente mostraron, sí, esas dos que están ahí en color morado. ¿La septentrional y cuál es la otra? No, más arriba de la septentrional realmente. La septentrional no ha roto en los últimos... ¿La Camus? No, más arriba de la Camus, la de Puerto Plata. ¿Hispaniola Norte? Hispaniola Norte. Okay. Porque la Camus es una falla interior que te puede producir temblores de 4, 4.5, 5, pero no más de ahí. Igual que la septentrional. Ahora, la falla Hispaniola Norte, que está al norte de Puerto Plata, está en el Océano Atlántico, esa falla es la que ha provocado los grandes terremotos históricos, incluido el del 4 de agosto de 1946 e incluido el del 2 de diciembre de 1562 que destruyó a Santiago y La Vega, e incluido el del 22 de mayo de 1842 que destruyó a Cabo Haitiano, a Manzanillo, a Santiago y parte importante de la línea noroeste. Una pregunta, Siri. ¿Ustedes los científicos han
considerado la posibilidad de que la tecnología acumulada actualmente, sobre todo en California, que tiene tanto riesgo sísmico, la energía acumulada en esas fallas y en esas placas se pueda medir antes de que se libere? Mira, para estimar los riesgos y los daños. Claro, eso es un buen tema y tú has citado con mucha precisión California. La Universidad del Sur de California, Caltech, ha estado trabajando en los últimos años junto con Google un sistema de alerta temprana de terremoto aprovechando un cable de fibra óptica que lleva señal de comunicación y data desde Los Ángeles hasta Santiago de Chile y que ha quedado demostrado que horas antes de que se produzca un terremoto en el borde occidental del continente americano se ha invertido la polaridad de esa falla. Wow. En consecuencia, al invertirse la polaridad de la luz a lo largo del tramo de falla que se está rompiendo, ha quedado claro que hay un vínculo directo entre el ruido electromagnético que produce una zona de la corteza terrestre en el borde de contacto de placas tectónicas que está rompiendo, porque en el proceso de rotura, José, se comprimen los silicatos y esa compresión de los silicatos genera una corriente eléctrica que se llama corriente piezoeléctrica. Y esa corriente piezoeléctrica genera un pequeño campo electromagnético local y ese campo electromagnético local entra en conflicto con el campo electromagnético natural que rodea el planeta Tierra para protegerlo de la radiación cósmica que viene del Sol. Por tanto, en cada tramo de falla donde hay un proceso de rotura que va a derivar en un terremoto, hay una perturbación. Sí. Esa perturbación se da, Osiris, se ha captado, tú dices, una hora antes de que empiece el movimiento telúrico. En terremoto de magnitud 7, 7.5, pero, y esto es importante, los grandes terremotos de magnitud superior a 9 han producido una perturbación desde 30 días antes. O sea que la gente tendría un mes para tomar decisiones de prevención, para salir de la zona. De terremotos de grandes, esos son los terremotos del Pacífico. Sí. Aquí en el Caribe nunca tenemos terremotos de magnitud superior a 9 porque la longitud de la falla no es tan extensa. La magnitud de un terremoto es directamente proporcional a la longitud de la rotura de la falla. Para usted tener un terremoto de magnitud 9, necesita una longitud de por lo menos 1.500 kilómetros rompiendo, pero ese proceso, como es lento y comienza en el interior de la corteza terrestre, comienza desde ahí a alterar el campo electromagnético y comienza a verse una anomalía electromagnética en el campo electromagnético que rodea la Tierra en esa zona de rotura sísmica. Osiris, sabemos que hay otros fenómenos que tienen una relación directa con el tema climático, por ejemplo, el tema de la sequía, las inundaciones, los incendios forestales. En el caso de esta liberación de energía que producen estos terremotos, ¿hay alguna relación? Mira, no lo hay, aunque lo aparenta. El terremoto está activado por el calor interior del planeta. El cambio climático por el calor externo al planeta. Es como en el caso tuyo, la diferencia entre una fiebre y un calor que tú estás cogiendo la 27 de febrero. Si tú tienes una fiebre, aunque estés en un espacio con aire acondicionado, tú te sientes con calor, te estás quemando del calor. Ese es el calor interno de la Tierra, ¿verdad? De la Tierra, ese es el que produce el terremoto. ¿Eso se produce por qué? Por la interacción de los átomos dentro de la... Exactamente. Tú tienes una actividad dentro del núcleo de la Tierra, tú tienes una gran cantidad de hierro y de níquel que está permanentemente en actividad, y esa actividad permanente te genera lo que se llama una corriente convectiva. Como eso está a una temperatura de 6.000 y hasta 5.500 en ese rango, 5.500 a 6.000 grados Celsius, hace que la masa
derretida pese menos. Eso es lo que se respira por los volcanes. Exactamente. Si el núcleo estuviera frío, no habría volcanes. Por eso tú no ves volcanes activos hoy día en Marte ni en la Luna, aunque sí los hubo en el pasado. Cuando el núcleo de un planeta se enfría, cesa la actividad volcánica y cesa la actividad sísmica. Ese es el calor interno, pero te sigue el calor externo. Por ejemplo, en Marte tú no tienes grandes terremotos, pero sigues teniendo un calor extraordinario en superficie, igual en la Luna. Entonces eso se refiere a la pregunta de Julio. El calor externo del planeta, el de afuera, el de nuestra atmósfera, es el responsable de esas sequías, de esas tormentas, de esos huracanes, de esos incendios, pero el calor interno del núcleo de la Tierra es el responsable de los terremotos y de los volcanes. Sí, Osiris, gracias por todas estas orientaciones. Esta cátedra importantísima. Gracias, Oli. Estamos sentados en las aulas. Osiris, el archipiélago japonés es uno de los receptores de mayor cantidad de terremotos. Así es. ¿Qué avance, qué conclusiones ellos han podido sacar? Por ejemplo, lo del tsunami les resultó destructivo en el último terremoto, pero ellos han sabido manejarse. ¿Qué podemos aprender de ellos? Mira, ese tsunami al que tú te refieres, que fue el terremoto de Sendai el 11 de marzo del año 2011 y que generó una ola de 10 metros de altura, superior a lo que ellos habían previsto. Ellos habían previsto que la ola podía subir 5 metros y por eso la planta nuclear de Fukushima tenía un muro de 5 metros de altura, pero la ola pasó por encima porque alcanzó 10 metros de altura. Los ha llevado a ellos a revisar su modelo de plataformas tectónicas. Japón es una zona de convergencia entre 3 placas tectónicas. En consecuencia, eso es lo que implica que tanto en la zona eso es lo que le llaman el cinturón del fuego. El anillo del cinturón del fuego. El cinturón de fuego pasa por todo el oeste de América, llega a la zona de Alaska, entra por las islas Aleutianas, cruza de ahí a Kamchatka en Japón, de ahí baja a Japón y de Japón baja a Filipinas. Entonces Japón está justo en la zona de convergencia de 3 placas tectónicas y eso implica que como las 3 placas se mueven de forma diferente, Japón acumula energía elástica en 3 ejes diferentes y por eso te rompe hoy día aquí, te produce un terremoto de 7 o 7.5 y 6 meses después o un año después te rompe en otro punto, pero no la misma falla ni la misma placa tectónica. Lo que quiere decir que cada placa tectónica en Japón está acumulando su propia energía elástica y eso es lo que genera su propio terremoto cada cierto tiempo. Y eso lo está llevando a ellos a participar en un programa de investigación que utiliza los satélites. El satélite emite una señal electromagnética que llega a Tierra y vuelve allá al satélite, y como es conocida la velocidad de la onda electromagnética, que es 300.000 kilómetros por segundo, que es la misma velocidad de la luz, entonces calcula la posición. ¿Qué ocurre? Que en los momentos previos a un terremoto en la zona de Japón se ha identificado que cambia la densidad de iones en la atmósfera, que es lo que llamamos la ionosfera. Y ese cambio en la ionósfera está generado por una perturbación del campo electromagnético. Quiere decir que Japón se ha sumado a esas investigaciones que está haciendo California, que está haciendo Google, que está haciendo Chile, para ver si en el corto plazo se tiene un mecanismo predictivo que le permita orientar a la comunidad horas antes de que ocurra un gran terremoto. Susi. Precisamente esa era nuestra pregunta, ingeniero. Ese corto plazo, ¿se tienen algunas estimaciones de cuándo tendríamos esta tecnología disponible? La idea es que eso pueda estar no más allá de 5 años. De hecho, Google es quien más dinero está invirtiendo en eso ahora mismo. Después lo está invirtiendo la Universidad del Sur de California, Caltech, y después están los japoneses. Hay más información de la que se puede pensar o de la que está recibiendo la población, porque mucha de esa información, como está en investigación y está en experimentación, no se comparte hasta que no termine de ser pulido el modelo. Pero una vez que el modelo esté pulido, eso se va a poner al servicio de todo el mundo. El Google está utilizando toda una red de cableado alrededor de todo el planeta Tierra.
y está concentrando mediciones permanentes 24 horas al día a lo largo de las zonas de contactos de las placas tectónicas para entonces identificar cambios de polaridad de la luz, perturbaciones pequeñas en el campo electromagnético y cambio en el conteo de electrones en la ionosfera, de forma tal de correlacionar las tres variables y con eso definir con precisión dónde puede ocurrir un sismo, cuál podría ser la magnitud del sismo y cuáles podrían ser las zonas más afectadas por ese sismo. José Eury, terminamos. Osiris, tomando en consideración no solamente lo que magistralmente has explicado de todos estos temas tan interesantes, gracias. En los últimos 10 años la misma falla ha liberado energía 2 veces en Haití, pero esa falla empieza en República Dominicana. En el territorio somos 2 países, pero es la misma isla. Nosotros tenemos muchísimo más probabilidades de que ocurra un sismo de este lado que ellos por la gran actividad sísmica de este lado, pero sin embargo nosotros no hemos tenido la misma suerte que ellos. A ellos en 10 años se le ha producido 2 veces. ¿Qué posibilidades hay de que en República Dominicana, en el territorio nuestro, ocurra lo que ha ocurrido 2 veces en Haití en 10 años? ¿Y cómo nosotros pudiéramos educar a la población para que esté consciente de que este tipo de cosas también se pueden producir aquí y que no es que en Haití se producen y que porque ellos no son cristianos, como hay gente que... Mira, ese último tema que tú planteas, José, es clave. Es necesario educar a la gente y que la gente sepa qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico mayor, por lo que tú acabas de decir. Ya esa falla rompió el 12 de enero del año 2010 y acaba de romper ahora. Quiere decir que el extremo occidental de la falla ya liberó energía. Pero esa misma falla rompió en Puerto Rico, en la zona de Guánica, el 6 de enero del pasado año 2020. ¿En Puerto Rico? Sí, es la misma falla. Pero claro, un terremoto en Puerto Rico. Es la misma falla. Esa falla de color morado que ustedes mostraron en ese mapa, viene desde Guatemala, en su frontera con México, atraviesa Jamaica, atraviesa la península sur de Haití, pasa por Jimaní, por Duvergé, por Barahona, entra al Mar Caribe y se va a todo el sur dominicano, atraviesa el Canal de la Mona y se va a todo el sur de Puerto Rico y termina en las Islas Vírgenes. Es la misma falla. Es un lineamiento regional que se plegó, se deformó en la zona de Barahona porque hay un empuje de la cresta de Nicaragua que está empujada hacia el noreste por la placa tectónica de Sudamérica y por eso tú tienes ese plegamiento, esa curvatura. Pero es la misma falla. Fueron 2 líneas que rompieron por la Hispaniola, una del lado norte y otra del lado sur. Eso implica que como ya esa falla liberó energía del lado oeste y liberó energía el año pasado del lado este, no ha liberado energía en la zona central, y eso implica que la franja comprendida entre Jimaní y la provincia de la Altagracia tiene suficiente energía elástica acumulada para que en cualquier momento se produzca un evento sísmico mayor. Y esa energía no se puede medir, no se puede estimar solamente por el tiempo. O sea, hay que suponer que por el tiempo que tiene acumulando energía, en cualquier momento en su parte central la puede liberar, pero no podemos hacer una estimación de cuánta energía tiene. Y algo importante, Osiris, los temblores menores de 3, de 4 grados, son una forma de que esas placas liberen energía de una manera menos agresiva. Siempre que ocurre un temblor menor, de magnitud 3, 4, 5, se libera energía. La pregunta que no se puede nunca responder en ningún escenario es cuánta energía queda, José. Porque es como que tú estás en un frente de batalla y hay un enemigo tuyo que te dispara 1, 2, 3, 4, 5 proyectiles, pero tú no sabes cuánto más le quedan. En el arma o en un depósito de proyectiles que él tiene al lado que le acompañan. Eso pasa con el tema de la sismicidad. Tú sabes que liberó energía, pero tú no sabes cuánta energía más queda ahí acumulada y si esa energía que queda acumulada es suficiente para producirte un terremoto de magnitud 7, 7.5 u 8. Entonces, esa es una realidad que está ahí. Ahora, algunas veces se ha intentado en Estados Unidos perforar de manera profunda para colocar allá sensores. ¿Cuál es el problema? Si tú revisas los terremotos históricos que has tenido, tú has encontrado grandes profundidades. Por ejemplo, el de ayer
10 kilómetros de profundidad, igual que el otro. Ahora, se te hace imposible perforar hasta 10 kilómetros de profundidad para tú instalar un sensor de presión que te indica cuánta presión hay ahí acumulada. Y esa ha sido una gran limitante. Wow. Por eso es mucho más fácil tú manejar el tema del campo electromagnético, porque eso tú lo puedes hacer desde la superficie. Tú instalas micromagnetómetros en la superficie, lo conectas con los sistemas de satélite y entonces a través del sistema de satélite tú puedes monitorear a lo largo de los ejes de falla los cambios que se producen en el campo electromagnético, que son fruto de las corrientes piezoeléctricas que están provocando los silicatos que están siendo comprimidos en el proceso de rotura de una falla geológica que está empujada y que en momentos posteriores puede generar un evento sísmico mayor. Osiris, ayer, el sábado, cuando sucedió el terremoto en Haití, unos amigos nuestros de Nicaragua nos dijeron que sintieron una parte del movimiento telúrico allá. ¿Es posible eso? Es correcto, sí, es correcto. Nicaragua no solamente ahí. Claro. ¿Verdad, Osiris? Nicaragua está dentro del área de cobertura del cinturón del fuego. Caribe. Nicaragua es parte. O sea, la parte norte de Nicaragua es del Caribe y la parte suroeste de Nicaragua está hacia la placa del Pacífico. Pero Nicaragua per se, como territorio, pertenece a la placa del Caribe, solo que penetra por debajo de Nicaragua la placa de Cocos y una parte pequeña de lo que es la placa de Nazca, pero está dentro de nuestra placa. Perfecto. Miren, ese terremoto del pasado sábado se sintió en todo el sureste de Cuba, en la zona de Santiago, en la zona de Moa, en la zona de Baracoa, toda esa franja, en Holguín se sintió aquí. Yo lo sentí fuerte aquí en Santo Domingo, y estamos muy lejos. Yo lo sentí por más de 30 segundos, desde que comenzó a vibrar aquí, y yo estoy aquí en el sector de Piantini, y aquí estamos a más de, yo estimo, a más de 400 kilómetros de distancia de ese epicentro. Lo que quiere decir que si se sintió aquí, también se sintió muy fuerte en Jamaica, porque ese epicentro está muy cerca de Jamaica, estremeció a Jamaica, y no duden que hayan daños también en Jamaica, y se sintió prácticamente en todo Centroamérica. Recuerden que el terremoto del pasado año, cerca de esa zona de Jamaica, que fue de 7.7 al norte de Jamaica, motivó la evacuación de todas las torres del downtown de Miami. Todas las torres del downtown de Miami fueron evacuadas en enero del pasado año 2020, cuando al norte de Jamaica, cerca de Cuba, se produjo un terremoto de magnitud 7.7 que estremeció toda esa región. Bueno, pues muchas gracias al ingeniero Osiris. Gracias a todos ustedes. Mis abrazos para ustedes. Cami fuera.